semana de emociones, semana de decisiones, pero además con compensaciones, todo terminado en ciones, rima consonante. Se reintegra Daniel Pou Suazo después de estar un tiempo alejado de esa opinión tan importante, tan mordaz y tan atinada que siempre tiene de la situación política. Ya está de nuevo en los medios. Yo quisiera decir que solo está en los medios en Metrópolis, pero él es de muchos y de todos. Karina Pérez, a Karina Pérez yo tengo de verdad como 10 años pidiéndole que venga al programa y que vaya al matutino alternativo. Ya lo conseguimos y ojalá sea el primero de muchos programas. La doctora se ha ganado un sitial en el tema migratorio, tuvo el tino de comenzar a hablar o de continuar el camino que otras pioneras trillaron, pero es una persona que además de su conocimiento, por su seriedad, todo el que tiene un problema, allá, aquí o en la esquina, doctora, por favor, resuélvame y resuélvame rápido. No en broma, sino en serio. Ella también no crea falta, ella también, como parte así muy simpática y demás, no crea falsas ilusiones, y muchos clientes dicen, no, pero ella me dijo que hay que esperar, y por eso se ha caracterizado. Una muy querida amiga de mucho tiempo está con nosotros. Y naturalmente en el banco, pero nunca en el banco, está el arquitecto Luis Guzmán, el pitcher, que participará como siempre en su programa Metrópolis. Comenzamos con, yo me imagino, Daniel, antes de curarse, que él quería hablar y hablar y hablar sobre los temas de la semana. Pero vamos a comenzar con lo suave, con lo tranquilo, con eso que usted que nos está viendo desea que le solucione. Karina Pérez Rojas, ¿cómo funcionas con nosotros, con tus ciudadanos, con la prisa y con el deseo de que les resuelvas rápido el problema del visado, el problema del estatus en Estados Unidos? Bienvenida. Mira, gracias. Primero yo quiero darte las gracias porque para mí es un honor. Tú sabes que aunque usted no se acuerde, yo hasta tenía unas poesías suyas de cuando a usted no le gustaba mucho que supiera que usted escribía, o sea que para mí es una... yo no tengo ni palabra para expresar. Yo siento una gran admiración porque yo me acuerdo que cuando yo estaba estudiando, ver a esta mujer metida en todo esto, alta, y yo una vez la vi de lejos y la vi comportándose de una forma que yo dije, cuando yo sea grande yo quiero ser como ella, porque la verdad es que, wow, para una mujer en la República Dominicana eso está prácticamente prohibido, no se puede. Entonces, mira, en cuanto al trabajo, sí, uno lo toma muy en serio, porque por ejemplo, para mí es un sacerdocio, y sobre todo porque nosotros queremos que el dominicano ocupe un lugar adecuado. Yo diría que en el mundo. O sea, nosotros no queremos que se conozca al dominicano como una persona que hace una serie de cosas, porque primero, esas cosas no son exclusivas de los dominicanos. Y segundo, yo pienso que hay que tener información. Ya no es un asunto de que no sabía cómo eran las cosas, sino que hay que tener información. O sea, la cosa más sencilla es que a veces la gente se confunde diciendo, entendiendo o queriéndole hacer entender a un cónsul una cosa, cuando eso es justo lo que no tiene que decir y a veces ni siquiera corresponde con la realidad. Hay muchas formas de presentar la realidad. Entonces, lo importante es que usted no viole la ley, que usted no quiera engañar a un cónsul. En esta era ya eso es prácticamente imposible, aparte de que ellos están entrenados, y yo siempre le digo a la gente, los cónsules no son tontos. Ahora, la mentalidad de un oficial, por ejemplo, en los Estados Unidos, de migración, de CBP, que son la gente que te reciben, es muy diferente al del cónsul aquí. El cónsul aquí tiene otro punto de vista, está entrenado, o por ejemplo llega y tiene quizás su primer tour aquí. Aquí hay muchos junior officers, muchos que vienen por primera vez. Entonces, creo que hay mucha buena fe en eso. Hay un poquito a veces un poquito de cuidado porque quizás han oído historias de que los dominicanos y una serie de cosas y las falsedades y las dobles identidades y triple y todo lo demás, pero yo pienso que todos los días nos estamos moviendo a un país donde la gente ya sabe que no puede ir directamente donde un cónsul sin buscar cierto tipo de asesoría mínima. A veces a uno, ¿qué le digo? Por ejemplo, como profesional te puedo decir,
que uno, o sea, uno recibe por consultas, y con toda honestidad te voy a decir, uno recibe por consultas, pero realmente uno gana dinero de otro tipo de trabajo, ya cuando una persona contrata a uno para una serie de cosas que varía desde tú hacer una simple petición hasta tú tener un problema serio para entrar a los Estados Unidos. Pero la realidad es que esa consulta, que es muy mínimo el costo, esa consulta le puede evitar a una persona una cantidad de problemas como, o sea, tú no te alcanzas a imaginar, sobre todo porque no hay ningún tipo de cuidado. Cuando tú sabes que dicen por ahí que no hay nunca una segunda oportunidad de crear una primera buena impresión. Entonces a veces la gente se equivoca mucho y lo primero que dicen es no me preguntó nada. Eso nunca es cierto. Eso nunca es cierto. Eso yo estoy segura. Entonces tu primera carta de presentación es tu formulario. Lo llenaste mal, le diste una información que no era acertada o presentarte los hechos de una forma no conveniente, entonces ya ese cónsul está prácticamente ya ha tomado una decisión y lo que va es a cumplir porque ya tú hiciste un pago. Karina, conversando esta semana con la directora del Instituto Nacional de Migraciones, Flor Rojas Rodríguez, le decía cómo en el país nos preocupamos tanto de los extranjeros con problemas y cómo fuera del país, en Estados Unidos, en Europa, yo no veo ese activismo para proteger o para reclamar los derechos conculcados de nuestros nacionales. Usted como experta en estos menesteres, ¿tiene esa percepción? Y más que has trabajado en Estados Unidos y con la población dominicana residente allá, que es quizás la mayoritaria. ¿Usted nota eso o es una percepción desde aquí? Que no se protege mucho. Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando yo he hecho trabajos, digamos, un poquito periodísticos con comunidad dominicana allá, cuando yo he entrevistado no solamente oficiales del gobierno americano, sino también oficiales del gobierno dominicano, quizá la experiencia que yo tengo no se puede usar de modelo, porque a mí me tocó entrevistar, por ejemplo, de la parte dominicana a ese maestro que es, por ejemplo, Roberto Saladín. Entonces ya tú ves una serie de cuidados, una serie de cosas que yo diría que no abundan, pero te puedo decir que salvo eso yo no veo ese cuidado al dominicano fuera, esa es la realidad. Yo pienso que incluso eso yo se lo he comentado a personas que pienso que tienen poder de decisión. Lo que pasa es que realmente no hay interés, o sea, yo pienso que nosotros como dominicanos no solamente hemos perdido la batalla a nivel internacional, sino que encima de eso hemos venido arrastrando una serie de cosas, incluyendo esa, que al final a nosotros no nos convienen. Pero gracias a Dios que yo pienso que tenemos algunos buenos representantes que han hecho, yo te diría que son como la flor de loto, ¿verdad? En el pantano. Pero sí, definitivamente yo pienso que se puede hacer una mejor labor. Y mencionaba el tema porque las personas, los profesionales expertos en migración nuestros, que podemos mencionar muchísimos y algunos residentes fuera, no se les oye frecuentemente hablar del drama nuestro y del proceso de regularización. Y en una ocasión le decía a unos abogados que asumieron ese tema como propio y algunas organizaciones también de la sociedad civil, me atreví a sugerirle la opinión de ustedes, de los expertos y las expertas en migración, pero eso no ocurre. Pero tú dices para los dominicanos aquí o allá. Pero para la teorización, sobre todo con el plan de regularización, con la sentencia 168, ¿por qué no los toman en cuenta ustedes? Bueno, yo pienso que quizás, yo te puedo hablar de mí, y me da un poquito de trabajo decirlo, porque yo no sé por qué este país es como tan político. O sea, tú tienes que embarcarte en una campaña a veces o que te identifiquen y yo eso no lo quiero. Pero sí te puedo decir que a veces, y es una falta de modestia, pero a veces uno oye comentarios que uno dice, ven acá, pero eso fue lo que yo hablé con fulano, eso fue lo que yo hablé con sutano, ¿tú me entiendes? Pero lo que pasa es que uno no se lleva el crédito y está bien, yo no tengo ningún problema con eso. Cada quien tiene que vivir de lo que vive y cada quien juega con lo que tiene que jugar. Ahora, en particularmente, óyeme, yo pienso que quizás aquí públicamente oímos las opiniones más, yo diría las que menos nos convienen. Y nosotros los dominicanos no somos tan malos como nos pintan, esa es la realidad.
Desde el momento que comenzaste a trabajar con la población dominicana necesitada de asesoría migratoria hasta ahora, ¿notas que hay menos desconfianza, hay menos engaño? ¿Qué pasa con algunos impostores que aparecen por ahí? Mira, yo pienso que a Dios gracias, el dominicano se está dando cuenta de que tiene opciones. Mira, y es un poco duro para mí decirlo, pero es mi papel. Y tú sabes que uno tiene que cumplir con su papel. Mire, los cónsules, los oficiales de inmigración no representan a los aplicantes, o sea, y trabajan para el gobierno americano. Entonces usted tiene que asegurarse de que cuando usted tenga una situación, usted se vaya donde un profesional, que gracias a Dios somos muchos, porque somos muchos dominicanos, pero que represente sus intereses. No que represente los intereses de ninguna otra parte. Usted es gente que incluso yo no le entiendo porque me dicen, pero el cónsul no me dijo eso y no me dijo que yo aplicaba para esto o que yo tenía esta solución. Y yo, pero no es que no quieran, o sea, yo no pienso que sea culpa de ellos. Yo pienso que ese no es su papel, porque, por ejemplo, a ti no se te ocurriría pedirle a un fiscal que se comporte como un juez, ni a un juez que se comporte como una parte. Entonces, mientras vivamos de esa manera es un poco difícil, pero yo pienso que como somos tantos ya, y yo pienso que hay personas que son muy buenos representantes de esto, gracias a Dios, porque que no, o sea, no podemos tener un mercado tan grande en manos de dos gente, de tres o de cuatro. O sea, esa es la realidad y yo pienso que uno debe de brillar por su trabajo tesonero diario. Y cada quien tiene que vivir, o sea, yo no veo eso mal. Pero yo pienso que el dominicano está poco a poco llegando donde tiene que llegar. ¿Te toca con frecuencia casos de negación absoluta de visa sin ninguna oportunidad? Existen, lo que pasa es que vamos a una gran diferencia y eso va a contestar tu pregunta de manera inmediata. Hay una enorme diferencia, mira, básicamente hay visas de inmigrante y de no inmigrante. O te vas a vivir allá o no te vas a vivir allá, solamente vas de paseo. Entonces, en visa de paseo, salvo que tú seas terrorista o que seas foco de lo que es política exterior de los Estados Unidos, o que quieras hacer algún tipo de sabotaje al gobierno americano, hay un waiver general, una excusa general. Tú pudiste haber hecho de todo y hay un waiver general. Eso no ocurre en visa de inmigrante. En visa de inmigrante hay excepciones que son muy rígidas. Te puedo decir que una es, por ejemplo, cuando una persona, y quiero aprovechar tu programa para decirlo, cuando una persona utiliza un acta de nacimiento norteamericano, esta famosa puertorriqueña que se modificaron por eso mismo, ya hay que sacar las nuevas, o sea, hubo un gran desastre con eso. Cualquier acta de nacimiento norteamericana o un pasaporte americano, una persona que lo utilice, está de por vida prohibido de tener una residencia. Ahora, hay una excepción. Esa excepción es prácticamente reciente, tiene solamente un par de años. ¿Y cuál es la excepción? Que tú, al momento de utilizar ese documento, le hayas confesado la verdad desde que te pregunten al oficial que te preguntó. Eso sin proceso, Karina. Sin proceso. O sea, sin proceso de que te hayan enviado, no, porque es que ese es el asunto. No podemos llegar a que ya haya, digamos, un proceso formal. Te voy a poner un ejemplo. Entra por el aeropuerto con un pasaporte norteamericano de X persona y tú eres dominicano, eso no es tuyo. Entonces, cuando el oficial hace así, te mira y te dice, mire, ese es usted. Entonces tú le dices inmediatamente, mire, no, señor, ese no soy yo. Ahí se aplica lo que se llama el timely retraction y ya entonces eso queda borrado para siempre de tu expediente. Eso es de las pocas excepciones y eso no es viejo. O sea, en materia de ciudadanía, eso aplica y no es viejo. Los machetes, ¿por qué te hablan en la esquina cualquiera y te dice, mira cómo rió el público? No, yo me fui, Carmen, y volví. ¿Y cómo? ¿Te dieron visa? No, con un machete. Pero eso ya, mira, yo te voy a decir una cosa. Una vez tú eres un 212 a 6C1, una vez tú tienes una falsedad, una misrepresentation, una falsa representación, para siempre tú vas a tener ese artículo. En visa de no inmigrante, ¿te acuerdas que dijimos? Hay un waiver general. Se oye fácil, pero una persona tiene que tener muy buen caso para que un cónsul, después que meta la pata de esa manera, quiere darle una visa, ¿verdad que sí? Estamos de acuerdo con eso. Pero hay ciertos parámetros, incluso hay jurisprudencia en ese sentido. Pero en materia de residencia, ese artículo se excusa en muchísimos casos. O sea, yo con esto no le estoy diciendo usted vaya y haga eso, jamás en la vida, pero y ese no es mi papel, y todo lo contrario. Uno le dice a la gente que no lo haga, pero imagínate, ¿quién puede con una gente? Otra pregunta que usted no la despachamos sin que la comentemos. Ay, yo sé ¿cuál que hay será? como, mire, dice un amigo peruano que cuando él llega, él trabaja en una institución internacional,
dice que cuando él llega al aeropuerto, la mayoría de las personas, dependiendo en la época del año, Ajá. tienen pasaporte americano, que él considera que este es un país con la población más grande y más, él usa un término quizás más beneficiaria Es verdad. de los Estados Unidos. ¿Usted cree eso? Bien, yo pienso que la Constitución del 96 fue la que le permitió, la que mi admirado líder, Francisco Peña Gómez, entendía que, bueno, y gracias a lo que él propuso, se puso la doble nacionalidad. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, pero hay muchos, demasiados dominicanos, ciudadanos americanos. Pero yo te voy a decir algo, eso no está mal, porque ya no estamos en los tiempos No, pero como positivo él lo dice. Sí, yo no, es verdad, lo dice como positivo. Sí, Yo que él se pensaba que no. asombra, ¿no? Que él se asombra. Mira, yo lo veo bien porque qué mejor forma, como decía el extinto líder, qué mejor forma de luchar por los derechos de los dominicanos. No hay ninguna otra mejor forma. Ya no estamos en los 1800, 1700, las dos invasiones norteamericanas de este siglo, del siglo pasado. O sea, ya tenemos que luchar por nuestra soberanía de otra manera. No tiene que ver con lo que se hacía antes. Ya, por ejemplo, yo le sugiero a una persona, y yo me siento serlo, aunque no lo parezca, pero yo me siento serlo, que crea mucho en su país y que crea, que sea nacionalista. Eso suena nazi ahora, pero la verdad es que yo sí me siento nacionalista y no me da vergüenza decirlo, porque ellos defienden mucho su país. Y cuando tú vas a Washington no hay nada más grande que un senador, no hay nada más grande que un símbolo patrio. O sea que yo me siento ser nacionalista y eso es así. Haz lo mejor, si tú vas a barrer, asegúrate de barrer mejor que nadie, sin mirar a nadie. O sea, tú haces tu trabajo tú al 100%, no al 90, ni al 95, ni al 101. Entonces, yo pienso que el dominicano que quiera que su país tenga así, le reconozcan su bandera y se nos quiten una serie de epítetos y de cosas que nos han puesto, pues entonces lo que tiene que hacer es que hacer 100% de su capacidad. Y eso yo te puedo decir que quizás si en algún momento llego a poder dar algún mensaje a alguien, eso es lo que más aspiro realmente. Si usted va a hacer algo, hágalo muy bien. Bueno, la verdad es que se nos quedan muchas preguntas. Mira, el público ha robado, además, no porque robó, sino están entusiasmados. Solo algo para despedirte. Cuando te dicen, tengo que pasarme 6 meses en el territorio americano y después volver, ¿qué es eso? Eso es por el Seguro Social, porque para que apliquen para las personas que no son ciudadanos americanos, por ejemplo, que tienen una visa, ¿verdad? Y entonces no tienen el tiempo no suficiente. son los residentes los... Bueno, lo que pasa es que también el residente, mira que lo que pasa, el residente se supone que no puede llegar al año fuera de los Estados Unidos. Eso es lo que dice la ley. Pero hay otro término que es el que confuso, que es el abandono de residencia. Abandono de residencia es cuando tú te pasas 5 meses aquí, entras 3 días y después entras allá, vuelves para acá y te pasas 4 meses y entras otra vez una semana. Te ve un oficial de CBP y dice, pero señor, usted está viviendo allá. Entonces tú le confiesas que tú estás trabajando en la República Dominicana. O sea, trabajar fuera de los Estados Unidos es es prácticamente decirle al gobierno americano, no me interesa. Pero tengo una buena noticia para todo el que nos oye, y es que ellos son muy flexibles cuando hay capital americano envuelto. O sea, si por ejemplo tú trabajas para una compañía que tenga un capital mayoritario americano, yo le diría a las personas, y ese es un pequeño truquito, ¿verdad?, que viajen con sus documentos que prueben eso, porque hay una disposición legal, pero que quizá no tenemos tiempo para hablar ahora, pero porque requiere de unos requisitos, tiene unos requisitos muy, muy fuertes, pero la persona que es residente y realmente trabaja aquí, si trabaja para una compañía que es de capital americano, ya no lo molestan mucho. Si trabaja, por ejemplo, para una ONG de los amigos tuyos, también eso los ayuda, porque eso quiere decir que ellos tienen interés tanto aquí como allá y tienen otro punto de vista. Karina, mil gracias, de verdad. No, gracias a ti. Yo voy a apelar tanto a Daniel como al arquitecto, la parte masculina del programa, para que te inviten e insistan contigo, que te acosen positivamente. No, Carmen, porque realmente para mí es un honor estar aquí y cuando tú quieras yo lo voy a estar. Muchísimas gracias. Regresamos con otra parte importante del programa con Daniel Pousuaso y el arquitecto Luis Guzmán. Como decíamos al principio, hay tantos temas que uno tiene que llevarse de la agenda que quiere organizar Daniel, porque son muchos.
Quizás después de un fin de semana agitado, después de aquel lunes, otro lunes, podemos comenzar por lo más reciente, y fue el discurso pronunciado por Luis Abinader, que yo me adelanto, no sé si ustedes piensan lo mismo, que creo que no fue en el momento adecuado, porque todavía estábamos con el asombro de la alianza PRD-PLD, con la aprobación sin problema, como usted auguró en una ocasión, de la reforma constitucional, y entonces Luis Abinader, en medio de ese trajín, expone su posición y se erige como representante de la oposición sana. Daniel, bienvenido. Otra vez, porque estabas haciendo el programa desde ahorita. Bueno, muchas gracias, qué bueno encontrarme aquí con ustedes. Y cuando haces la introducción, yo pensé que tú me ibas a poner como referente el discurso del doctor Leonel Fernández. Ah, bueno, de semana en semana. No, porque es que el discurso de Leonel Fernández, ese discurso que a todos nos dejó consternados. Yo estaba cerca de un pañal de esos antiguos que había en mi casa y casi lo tomo para llorar, para enjugarme las lágrimas. Porque pero ya después del discurso hubo acuerdo, o sea que el discurso es fiambre. Bueno, el discurso es fiambre, pero lo que nunca había visto, un líder político de las dimensiones racionales y epistemológicas capaz de conceptualizar como Leonel Fernández, quisiera un striptease psicoemocional tan degradante como el que se hizo esa noche. Y yo digo que hay un Leonel Fernández antes del discurso y otro Leonel Fernández después del discurso. Eso es importante. El discurso de Luis Abinader, si bien es el primer discurso que produce Luis Abinader ya en términos formales, después de haber sido elegido como el candidato del PRM, un proyecto que todavía no se sabe cómo piensa enfrentarse en un proceso electoral tan complejo como el del 2016, me remontó un poco aquella semiótica populista de los años 60, donde la gente pensaba que los problemas políticos se resolvían lanzando las masas a las calles y recogiendo una serie de figuras prosopopélicas de lo que es la lealtad política y algunos principios que se postularon siempre como los principios medulares de la política en términos honestos. Cuando hoy en día estamos en pleno siglo XXI, donde lo que se impone es la real política, o sea, la política del cálculo, donde en política no se es enemigo de nadie. Una persona puede ser oportuna en un momento determinado o puede no ser oportuna, pero no existen esas enemistades, ni existen movimientos prohibidos dentro del ajedrez de la estrategia de la política. Daniel, tú ya comienzas y te adentras en aguas que son las que vamos a navegar. Pero son aguas profundas, doctora. Y me llama la atención, y qué bueno, recuerda que y aquí tuvimos como colaboradora durante años a Rosa NG, y ella siempre refería la veneración en Oriente a la vejez, a los mayores. Y a mí me llama mucho la atención. Escúchame, ¿eso tú lo dices por mí? No, por la Sapienza. Qué bueno que tú comienzas con el asunto de las alianzas, porque creo que todos y todas hemos tenido que acostumbrarnos y asumir que la política que queremos es una cosa y la política de la realidad es otra. Y me sorprende ver jóvenes, muy jóvenes, que ignoran desde el pacto de Río Piedras, y no te digo los pactos que se hicieron antes para tratar de conjurar lo que pasó después del tiranicidio, ni el Acuerdo de Santiago, ni la Alianza Rosada, ni la Chiva Amarrada, y parece que el apocalipsis fue esta semana, y eso no permite una evaluación racional y sensata de lo que está ocurriendo, pienso. No, lo que pasa está que los tiempos que estamos viviendo son tiempos muy rápidos, donde no hay mucho espacio para las mediaciones, o sea, para las operaciones cosméticas de la política. Entonces, para el disimulo. Correcto, para el Exacto. disimulo.
como se le Son llama. transparentes. Sí, no, hoy en día todo es brutal y frontal. Eso, Exacto. estamos en tiempo en que la política es brutal y frontal. El que piense que esos discursos enardecidos que servían para que las masas se levantaran y empezaran a hacer sentir sus clamores, ya hoy en día eso es un recurso, pero no tiene que ver nada con la real política. La real política es la política de lo que debe hacerse, lo que suma y lo que no daña. Lo que hizo España post-Franco, hizo Chile post-Pinochet, Post-Pinochet. hizo la Venezuela antes Claro. de Chávez, naturalmente. Entonces, Aunque no nos guste, porque por ejemplo, particularmente, hay acciones que a uno, tú has dicho, son duras, son duras. O sea, las claro. toman, a uno le disgusta, como el rejuego político con las palabras y los compromisos que se hacen y luego se desdicen. Y como que parece que los políticos tienen como esa licencia en el momento y la circunstancia, decir, yo no me voy a reelegir, aunque lo permita la Constitución, yo nada más voy por un periodo y nada más. Por eso los políticos, yo creo que el licenciado Danilo Medina habrá aprendido mucho de eso, tiene que tener mucho cuidado con no comprometerse a futuro, porque en la política el futuro no existe, solamente existe el presente, y el presente impone paradigmas, impone parámetros. Y en política hay que tomar decisiones, y tomar decisiones muy a pesar de. Es como si tú te enamoras de una muchacha, que ella es muy buena, tal, ella trabajadora, pero tiene una familia problemática detrás. ¿Qué pasa? Llega un momento en que tú dices, bueno, de alguna manera voy a estar vinculado con esta familia, no soy una persona que me guste en los términos del conflicto, llevados a mi casa, y pues tú desistas, ¿verdad?, del acercamiento, del compromiso con esa persona, porque ves en perspectiva las situaciones que se te pueden presentar. Que puede más la razón que el corazón. Que el corazón. Y lo que planteas de la rapidez, yo creo que y hubo una presencia continua y constante de especialistas en los medios, y quizás aprendimos la diferencia entre constitución flexible y constitución rígida, y eso ya no se discute. Pero no por el doctor Fernández, porque él se quemó en esa asignatura. Él ha sacado 100 en otras, por Dios, Daniel. Sí, pero ahí se quemó. Entonces. Y eso no lo digo yo tan solo, lo dicen a César Perdomo, por ejemplo. Exacto. No, y aquí Cristóbal Rodríguez lo ha dicho, Cándido Simón. Entonces, que dicen lo contrario. Pero ya eso no hay que discutir. Eso no viene al caso. Vamos a hacer el análisis de los bloques. Y reitero, y desde que llegaste al canal, los muchachos los recordaron perfectamente, y aquí tenemos los programas. ¿Qué pasa con el panorama electoral ahora? ¿Se irá el 16, el 20 de mayo con 2 bloques grandes? ¿Y qué pasa con los chiquitos? Si no se suman, se fastidiaron. Pero antes que conteste, la doctora habla de chiquitos, con un negocio grande, como dice el amigo Guido, pero me refiero que ahora mismo, apoyando a Danilo, hay 17 partidos ya. Pero, 17. Pero eso era lógico de pensar. Por eso, ¿qué pasa con los que no se suman? O sea, imagínate. No, pero se van a sumar al otro bloque. Imagínese arquitecto. No, hay gente que todavía está esperando el último momento que cierren la taquilla para tratar de colarse. Porque hay gente que no sabe. Sí, buena imagen esa. Sí, o sea, por eso es que no se llega. Por eso es que no, pero mira, pero imagínense ustedes que esa maquinaria magnífica de 1946 se formó en el exilio, llamada PRD. Hoy en día su máximo dirigente, que mucha gente lo valora como un tema de traición y no se dan cuenta que es pragmatismo político, tiene que sumarse. Y vigencia, en procura de la vigencia. Hacia allá voy, Carmen. Tiene que sumarse al PLD porque era posible que el PRD por sí solo no podía llegar a las elecciones del 2016. Y en el PRM no lo iban a... No, entre el PRM y el PRD no puede haber alianza porque ahí hay un problema que no quiero asumir aquí porque es un tema bastante profundo de competencia entre una posible situación entre Miguel Vargas Maldonado y Luis Abinader.
Pero bien, ¿y qué tiene que hacer Miguel Vargas Maldonado teniendo la principal franquicia política de este país? Voto a voto, históricamente ha sido la principal franquicia tiene la política casilla número de este uno. país, casilla número 1, porque es el partido que más votación recibe. Tiene que ponerse a la cola, porque si no lo hace, hay gente que habla de que le pasaron un maletín. No, es que hay un tema. Miguel Vargas Maldonado puede ser el político más torpe que usted se puede imaginar, en términos de que él no se sabe proyectar. Pero Miguel Vargas Maldonado es un empresario. Y hay una cosa que está muy bien, claro en lo que es un sistema de fuerza. Cuando tú no le puedes ofertar a un socio algo, y tú puedes acercarlo a alguien que te es favorable para que esa persona lo compense con algo, eso es lo que tú haces, porque si se te va con otro contrario que te quiere extinguir, pues tú le facilitas el trayecto hacia quien puede ser tu aliado. A él lo ayudaron a tomar esa Claro, decisión. yo dije, señores, Miguel Vargas Maldonado se iba con Leonel o se iba con Danilo. Porque Miguel Vargas Maldonado no podía embarcar a su gente en apostar hacia una tendencia que no tuviera posibilidad de triunfo. Y ahí viene otro enfoque y depende, la alianza es buena si vienes conmigo, es mala si te va con el otro. Bueno, lo que pasa está que entre muchos PRDistas y PRMistas había las expectativas de una posible reconciliación. Yo sabía que no había esa posibilidad. Para hacer un bloque mayoritario PRM, PRD. Pero no podía ser, porque que el hecho de, ¿sabes por qué no podía ser? Porque entonces el PRD no se hubiera tenido que dividir. La razón misma de la división del PRD es la situación que se presenta entre esos dos grupos. Entonces no había ningún sentido. Entonces yo dije, el PRD tiene que buscar pasto en una finca que no sea el antiguo estero donde pastaba. O sea, tenemos que hacer una pausa, pero la verdad que el descanso te ha puesto muy lúcido, ¿eh? Regresamos de inmediato. Usted entraba aquí y se olvida de la puerta, porque eso está feo. Duró 12 años aquí, en un estado de abandono. No ponían el frente para acá. Se olvidaron de los campos. Yo mismo llegué a la capital por 8 meses. Tuve que irme de aquí. Que estábamos en la etapa de ya de caer muerto aquí. Y Danilo de ahí de Saloma, digo, si yo llego a la presidencia, le voy a poner frente al proyecto de Limón. Y cuando llega al poder, llega Barahona y se tira y coge para Limón y buscando a Danilo, y Danilo sentado allí en un pupitre, con Simeón al lado. Y le dijo, yo vine a resolver esto aquí. Y así lo hizo. Con 3 meses ya de gobierno, ya este proyecto estaba casi listo. Un hombre completamente campesino y está trabajando para los campesinos y los del pueblo también. Cuando llegó aquí al proyecto nos dijo, mire, vayan a buscar un tractor que le tengo allá. Y a la semana, aquí está el tractor. Ya lo tenemos el tractor rompiendo nuestra tierra. Tractores para acá, tractores para allá, Pan, ahí viene la remodelación del sistema. Vino con el sistema de riego completo y dijo, ustedes van a comer de aquí. Y después que estaba ya en función, listo para sembrar, le dijo, yo voy a traerle una empresa aquí, una compañía, que no le dé dinero, que le siembre, para que puedan cosechar, para que así ustedes puedan tener un cambio de vida. Tenemos 740 tareas de tierra sembrada de molondrones. Estamos exportando hacia Europa y a Estados Unidos. Ya hemos mandado 3 furgones y nos están pidiendo más. Aquí me estoy buscando la comida de mis hijos, costeándole el estudio a la universidad, gracias a este proyecto. Aquí están comiendo ya 300 personas casi diarias, que no había ninguno comiendo. Voy a comprar un camión ahora, un Mitsubishi cama larga, para aquí, para el proyecto, para trasladarme de Ibaní hacia Limón, voy a dejar de pagar pasaje ya. Conjuntamente con eso, se añade lo de Baitoa de Duvergé, con el ají picante, que es un escándalo, mi hermano. Ya la vida mía y de muchos compañeros parceleros aquí, ya cambió aquí en Limón, el proyecto hace 129. Daniel, la verdad que para los analistas, para los especialistas, para los politólogos y politólogas, este es un escenario fascinante.
sin atreverse a hacer predicciones para no fallar. Pero entonces, volvamos a los bloques y volvamos, y no sé cómo Luis no te lo preguntó, te voy a quitar eso. ¿Qué va a pasar o qué pasará con Alianza País, por ejemplo? Dijimos que cuando ya Abinader se formalizó como el candidato del PRM, Guillermo Moreno volvía a su posición anterior porque ya Abinader capta el disgusto, una parte de la oposición. Pero, ¿qué piensas? ¿Qué pasa con Fidel Ernesto, del frente opositor? ¿Qué pasa con esos grupos? Mira, ese grupo del frente opositor indiscutiblemente se decantará por Abinader, porque coincide más en la visión populista. O sea, están enmarcados más dentro de ese tipo de visión. Aparte de eso, yo he escuchado hablando a los dirigentes y lo siento, a pesar de que son supuestamente enmarcados dentro de ciertos lineamientos de izquierda, muchos de esos dirigentes han caído incluso hasta en la trampilla esa nacionalista de la ultraderecha y la defienden. O sea, es todo una situación donde... que no sabemos cuál será la posición de Abinader con ese tema y eso va a ser determinante. Sí, pero cuando tú hablas de nacionalista, yo me considero nacionalista, yo defiendo mi país, pero independientemente que al que le dicen nacionalista... Como dijo la le dicen doctora nazi. Pérez, Ahora, Karina y yo tengo también. Mi visión, Sí. por ejemplo, yo sí considero que del 29 para acá, todos los haitianos y sus descendientes, óyeme, tienen que registrarlo. Sí, pero hay una posición, hay una posición amparada en una cerrazón que realmente no tiene ningún sentido histórico. Pero bien, yo no quiero entrar en ese detalle. Lo que veo es que estos sectores de izquierda los encuentro más alineados dentro del discurso del PRM, los siento con una sinergia más inmediata frente a ellos que frente a Guillermo Moreno. Con Guillermo Moreno hay un problema bastante fuerte y yo hoy estaba pensando mucho en torno a eso. El problema de Guillermo Moreno es, bien, ahora mismo tiene el problema de no se le ha reconocido la organización, tengo entendido, a pesar de haber llenado todos los requisitos que se le exigen la ley electoral, pero hay otro problema y es la presencia de Guillermo Moreno. Guillermo Moreno es una persona que tiene mucha aceptación social. Todo el mundo le reconoce sus grandes cualidades de hombre honesto, capaz. Pero su contendor ya no está. Pero, bueno, su contendor y antiguo socio de bufete. No, pero él nunca fue socio. Bueno, estaba, y antiguo fiscal de Leonel Fernández. Sí, fue fiscal de Leonel Fernández. Exacto, hay que recordar cosas. Sí, cancelado por el propio Exacto. Leonel Fernández frente a una situación terrible. Terrible. El asunto de la lotería, pero sí. Fue funcionario del Sí, PRD. fue funcionario. Yo creo que fue el único funcionario que ha hecho sentir inseguro a Leonel Fernández. Porque en ese momento Guillermo Moreno estaba tomando una prestancia y una aceptación que en un momento determinado le estaba haciendo sombra a Leonel Fernández. Creo que hay mucho de eso en esa relación que hubo en ese momento. Pero el problema, Guillermo Moreno, tú dices, bueno... Quizás tú lo estás magnificando, pero... No, yo lo recuerdo porque yo acababa de llegar al país. Yo pronuncié el discurso de defensa de Guillermo Moreno en el Parque Eugenio María de Hostos. Ya. Él tiene... La memoria no es buena, pero sí lo hice. Sí. Y trabajamos juntos. Sí, yo me acuerdo que... Sí. Bueno, pues a mí me llamó mucho la atención cómo Guillermo Moreno se iba remontando, iba tomando un perfil propio. Pero bien, ese no es el problema. ¿Qué pasa con Guillermo Moreno? Su organización no logra tener el influjo. No creo que sea un tema de recursos. Hasta en las mismas redes sociales, a veces tienen presencia, no tienen presencia. No se ve una voluntad política de acercarse al poder. Entonces, desde ese punto de vista, yo me pregunto hasta qué justificación tendría alguien para decir que Guillermo Moreno pretenderá hacer un papel dentro de este proceso electoral prominente. Qué bueno que mencionas el poder, escúchame. ¿Por qué personas,
ciudadanos tan capaces, con tanta aceptación como Guillermo Moreno, como decenas, prefieren optar por lo imposible, por Palacio, y no se deciden por senadurías, diputaciones, alcaldías? ¿Qué pasa con eso, Daniel? Bueno, lo que pasa está que este es un país eminentemente presidencialista y aquí todo el mundo piensa que los males solo se pueden conjurar desde la presidencia de la República. O sea, aquel matiz de diferencia entre guerra de movimiento y guerra de posición. Pero estamos igual, a nosotros nos supera Haití. Tengo entendido que hay 72 aspirantes a presidentes ahora, a sustituir a Martelly. Sí, a Martelly. Mira, el caso haitiano sí tiene otra Tenemos que hacer una pausa, regresamos. justificación. Algunos se atreven a decir, Daniel Pousuaso, que este proceso y en estos últimos meses salen del juego algunas figuras políticas. Yo no sé si tú admites aquello, y sé que Luis lo admite igual que yo, que en política no hay nada decisivo y que quien tú piensas que ya está vencido dentro de unos años puede reciclarse, puede volver. Y el caso que nos ocupa y siempre se menciona es el caso de Joaquín Balaguer. Después de 2 periodos de gobierno PRDista, el hombre volvió y se quedó 10 años. Pero eso fue en los años 90. O sea, estamos, señores, ya en el siglo XXI, donde hoy en día con un aparatito de esto, a los 5 minutos lo que sucede en Tokio lo sabe el mundo entero. Y entonces ese proceso crea muchas expectativas y hace que el ser humano no siente tantas bases y tantas fijaciones sobre determinados personajes. Yo creo que este proceso de los últimos meses irá sacando y continuará hasta el 2016 sacando gente de la palestra política. Hasta de algunos que no llegaron a ser presidentes. Hasta de algunos que no llegaron a ser presidentes, algunos que se han pasado la vida haciendo brazadas y sacando la mano para que lo tomen en cuenta. Y creo que hay un desgaste también en las estructuras partidarias, contrario a lo que dicen muchos de mis colegas, que no, que el sistema de partido no está en crisis. Yo creo que en este proceso de recomposición el sistema de partido sigue en crisis. Te voy a decir que lo que aconteció en el Partido de la Liberación Dominicana no es más que un compás de espera. No creo que la crisis del Partido de la Liberación Dominicana se haya solucionado con ese acuerdo. Algunos dicen que no se forman bloques faltando un año para las elecciones. ¿Tú compartes esa hipótesis? No, no la comparto. Los bloques se pueden formar, pero hay que ver en qué coyuntura se forman los bloques. Hay bloques que se forman en base a una planificación estratégica, por términos de coincidencias programáticas, y hay bloques que se forman porque hay que sacar la gata del agua. Y se pueden conformar en cualquier momento. Y yo creo que aquí hay muchas gatas en el agua y muchas que se ven caer, que van a caer al agua. Tú hablas de la rapidez y yo te digo la poca memoria de personas importantes ahora que están incidiendo en la opinión pública. Y al referirte a las figuras, a los bloques, dices que falta tiempo. Hay personas que, como decía al principio, que olvidan acuerdos, fusiones y demás. Y tú recordarás aquel camino malo de Joaquín Balaguer. Quería ubicar la fecha, pero se me fue. ¿Ese camino malo de Balaguer cerrado se parece a la oposición sana de Luis Abinader? No, creo que se configuran como... Porque él reivindicó que él es la oposición sana. Dos situaciones muy diferentes. Creo que... Primero que Luis Abinader es un político sin historia. O sea, Luis Abinader no ha sido ni diputado, nadie sabe para dónde tira el carro. Eso es el principal problema que hay con Luis Abinader. Bueno, o sea, él va a hacer un discurso dentro de poco. Bueno, tiene que definir. Él puede hacer muchos discursos, pero la relación entre el discurso y el ejercicio del poder, por lo general, siempre está muy distanciada. O sea, Luis Abinader es un juego a la loto. Primero porque cuando tú ves en ese escenario de anoche a Luis Abinader hablando en contra de la reelección, con don Hipólito Mejía, fue que un compró fallo. una reelección
Un fallo. Y por cierto, con sillas blancas, esas sillas blancas me trajeron a mí unos momentos turbulentos de la división del Pero PRD. Hipólito por lo menos reconoció que actuó mal en aquel entonces. Yo creo que Hipólito no lo ha dejado de reconocer. La puesta en escena no fue la mejor. No, no fue la mejor. No, eso es cierto. Definitivamente. Yo creo que Hipólito se consideró que él no fue oportuno en el momento que lo hizo. Porque tenía una tasa de rechazo altísima y solamente una persona que no tiene información oportuna, como es el caso parece de Hipólito Mejía, se le ocurre facilitarle al contrario la posibilidad de agotar todo un proceso de 2 periodos en el poder. Esos son temas de racionalidad política. ¿O no se dejó asesorar debidamente? Bueno, el caso de Hipólito puede obedecer a muchísimas circunstancias, sobre todo a que Hipólito y la razón nunca han andado muy de cerca. Entonces, hay que tener bastante claro que en ese contexto uno ve a Luis Abinader pronunciando su discurso con una heterogeneidad tan grande de personas que van desde sectores ultraconservadores, personas que son decantadamente antiprogresistas. ¿Y cómo tú puedes enarbolar, asumir un discurso progresista, un discurso institucionalista, cuando hay gente que cree en el tránquenlo y boten la llave? Bueno, Daniel, Metrópolis ha estado al rojo vivo. Ustedes gracias por seguir con Metrópolis. Y vuelve, ¿eh? Gracias. Gracias.